Telemedicina y cómo nos ha cambiado la vida la pandemia del COVID-19. Un gusto recibirlo una vez más, bienvenida. Gracias, Daniela, muchas gracias por tu programa y bueno, vamos a hablar de la telemedicina hoy un poquito. Sí, justamente vemos que la telemedicina ha tomado demasiada fuerza durante este año de confinamiento y que aún a pesar de que ya ha avanzado un poco, hemos conocido un poco más del virus, seguimos con todas las medidas de bioseguridad. Por ejemplo, al día de hoy nosotras con la distancia física, el uso del tapaboca, en esta oportunidad la careta para poder ayudar a la audiencia también a ver Exacto. cómo se pueden hacer los mecanismos. Nosotros cuando hablamos de la telemedicina, ¿cómo se está aplicando en la oftalmología? Bueno, nosotros tenemos esta herramienta de la telemedicina desde hace muchísimo tiempo, también es importante. Yo he atendido pacientes por videollamada, por el teléfono, incluso ahora por Zoom, por diferentes medios, pacientes que no se podían movilizar porque viajaban y querían seguir oyendo, preguntando orientación sobre cada patología, ¿no?, de los ojos. Ahora con la situación de la pandemia, pues por supuesto que nosotros pedimos a las personas que traten de no asistir a las consultas, vamos a llamar personalizadas, por el riesgo que corren, O presenciales, o vamos a llamarlo presenciales, así. sí, presenciales, es cierto. Tanto no recargar las clínicas o los hospitales, porque hay un volumen grande de personas que van de emergencia, de patologías que no se pueden resolver de esta forma. Pero la gran mayoría, en la oftalmología hemos visto que la gran mayoría podemos ayudarlos y orientarlos y ponerles tratamiento. O sea, en realidad hemos tenido un auge al entender en qué consiste la telemedicina. Con la telemedicina nosotros podemos, desde un celular, desde un aparato sencillo, vamos a tener videollamada y nosotros podemos ponernos de acuerdo el horario, que puede ser incluso en la noche, puede ser un fin de semana, puede ser a cualquier hora y sin salir de su casa, va a estar tranquilo y seguro de que lo podemos atender. Claro, justamente también en este momento estamos conectados en Instagram Live a través de la cuenta @DanielaJSalas y a través de este medio también muchas personas pueden ver esta entrevista. Nos habla sobre los videos, pero también las fotos necesarias para el seguimiento del paciente. Sí. ¿Cómo hacer y cómo orientan ustedes al paciente para que se tomen la foto adecuada para poder ver el problema que puedan presentar en su parte visual? Ok. Estos datos, por supuesto, los datos básicos de cada persona y luego yo les envío generalmente un cuestionario, que son las preguntas claves de cada caso, dependiendo de lo que me diga cuál es su motivo de consulta. Dormí con los lentes de contacto puestos y me molesta ahora, ¿qué hago? O me están apareciendo ciertas lesiones en cara o en párpados o en frente y me está molestando el ojo. O sea, en realidad es muy variado la causa del motivo de consulta. Pero todos estos motivos de consulta, dependiendo de cada nosotros los oftalmólogos como médicos orientamos el caso. Entonces le preguntamos, le hacemos un cierto vamos a llamar cuestionario, donde podemos preguntar desde cuándo tiene, qué es lo que siente, si tiene también otros datos adicionales que el paciente o la persona no lo está diciendo porque me imagina que tiene relación con eso, desde los antecedentes personales, antecedentes familiares, si esto es primera vez. Y les pido que se hagan fotos. Algo muy importante que acaba de decir, le pide al paciente que le mande foto del medicamento que se ha colocado. ¿Por qué? Porque hay una cultura, y esto hay que desmontarlo, de que toda gota sirve para todo y cada gota oftalmológica funciona para cada una de las problemáticas o patologías que se puedan presentar. Exacto, sí. Por supuesto, muchas veces el paciente dice, me coloqué un colirio. Por ejemplo, cuando van al consultorio me dice, me puse un colirio y no se acuerdan cuál es el colirio, no lo llevaron al consultorio. Y si Entonces, realmente era un colirio o era otra cosa que se exacto, entonces ellos colocaron. le llaman colirio a cualquier gota y puede tener antibiótico, esteroide, que es la cortisona, puede tener cualquier cantidad de medicinas diferentes en una gota que le dicen colirio y eso no es inocuo. Todo tiene sus indicaciones y muchas veces son contraindicaciones en ciertas patologías. ¿Qué pasa con el paciente que, por ejemplo, amanece con el ojo pegado, como bien usted nos indica, o tienen Ajá. el ojito rojo, que puede ser algún tipo de conjuntivitis que esté presentando una infección, y se colocan manzanilla? Utilizan la manzanilla como mecanismo para ayudar. ¿Esto realmente es bueno o es perjudicial?
No, es preferible que no se lo coloquen porque la mayoría de estos medicamentos, perdón, de estos, vamos a llamar, naturales que ustedes colocan, por ejemplo, la manzanilla, pudiera estar contraindicado en ciertos casos porque puede producir alergias. A veces la manzanilla suelta ciertos puntitos que son irritan la conjuntiva del ojo y por lo tanto yo pienso que es importante que se pueden colocar lo que quieran, si es una compresa fría o si es una compresa caliente, dependiendo de lo que uno le pueda indicar, pero solamente con agua previamente hervida. Y No que sea se, gasa y no algodón, o si se puede utilizar el es algodón. preferible gasa, es preferible porque el algodón suelta sus pelucitas y entonces pueden molestar el ojo. Por ejemplo, me han pedido pacientes que les aparece una pelotica que pudiera, que nosotros le podemos decir orzuelo, pero Así de se llama repente, popularmente y lo podemos ajá. ubicar de esa manera. Exacto, puede ser un orzuelo, entonces yo, si me mandan fotos, yo les pido fotos de frente, les pido que sean enfocadas, generalmente le pido de un ojo, del otro ojo y luego de los dos ojos. No tiene que ser la cara, con simplemente el ojo. ¿Qué es lo que Si realmente usted está va a solo, evaluar? claro, si está solo, realmente se toman lo que llamamos selfie, pero si está con otra persona, le pueden tomar con mejor, ¿no? Y dependiendo de eso, también tenemos que estar seguros cuál es el ojo, pero el Ujú. paciente me está diciendo porque sale contrario dependiendo del tipo Sí. de foto. Pero bueno, hablando con el paciente, nosotros podemos pedir esas fotos enfocadas y yo también le tomo fotos a través del celular. Le tomo foto a la lesión. Luego nosotros la magnificamos y podemos ver mejor el tipo de lesión, el tipo, lo que tiene en el ojo, la conjuntiva, el párpado. Por ejemplo, en estos días yo diagnosticamos un caso de un herpes zóster. El paciente no sabía lo que tenía, tenía simplemente unas lesiones pequeñitas que acababan de empezar en párpados y de acuerdo al interrogatorio que nosotros le guiamos a todas las preguntas que hicimos, tanto de sensibilidad, de visión y como de cómo empezó, pudimos llegar a la conclusión de que era el diagnóstico de un herpes zóster. Doctora, para que las personas que no conocen qué es el herpes zóster, nos los va a ayudar a explicar en la próxima parte y además cuáles son las consecuencias de no tratarlo de manera oportuna. Vamos a una pausa porque nos corresponde ¿Cómo no? realizarla. Vamos a seguir hablando sobre la telemedicina y la oftalmología. La doctora Nancy Martínez nos seguirá acompañando. Ella es oftalmólogo y estamos hablando de todo aquello que se puede ayudar a solucionar a través de esta modalidad electrónica. Pero también conoceremos cuáles no pueden atender de esta forma, sino que tienen que hacer una consulta presencial. Preguntas, comentarios, redes sociales, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Ya volvemos. Seguimos con más de noticias Globovisión Salud, hoy hablando sobre telemedicina. Hoy nos acompaña Nancy Martínez, oftalmólogo, y estamos viendo de que si existe la opción de atender de manera virtual a los pacientes en la parte oftalmológica y que no solamente es por la pandemia, ya se venía realizando, solo que tomó mucha más fuerza. Antes de irnos a la pausa, doctora, nos decía de que hace poco diagnosticaron a través de la telemedicina a un paciente que tenía herpes zóster. Y le preguntaba antes de irnos a la pausa que nos explicara un poco qué es el herpes zóster para las personas que desconocen el término científico. El herpes zóster es una infección ocasionada por el virus de la varicela zóster. Es el mismo de la varicela o lechina. El herpes zóster es conocido popularmente como la culebrilla, que generalmente las personas han visto que les aparece en el cuerpo, en el tórax, en la espalda, En los brazos en los incluso. brazos, pero yo trato la parte cuando aparece en la cara, generalmente hacia la zona del ojo. Yo le estaba preguntando al paciente que me mandara las fotos, porque él me mostró en las fotos, yo vi que había unas lesiones en la nariz. Es importante que Que son unas sepamos, pepitas sí, como unas bastante, papitas. Primero son unas, en realidad vienen como unas ronchas, que sí, serían como unas pápulas rojizas, y luego se convierten en unas vesículas. que tienen como una agüita. Sí, esas son las vesículas del herpes zóster. Pero lo importante de acudir a tiempo, hacernos el llamado para la telemedicina, esa es la ventaja que tenemos de que pueden acudir pronto. O sea, apenas ustedes sienten cualquier cosa, pueden escribirnos y nosotros poder responder, porque a medida que se demora la investigación, vamos a llamar esta consulta, nosotros vamos a darnos cuenta que pudiera empeorar el dolor, porque el Claro, y herpes además zóster duele afecta la mucho. parte nerviosa, ¿no? Sí, Inflama. inflama un filete nervioso que está allí y se ha visto que cuando afecta la nariz, la punta de la nariz, eso por anatomía se sabe que es un nervio que se llama el trigémino que también inerva la córnea. La córnea es la parte transparente delante del ojo. Al inervar, al ser, vamos a llamar, infectado por el herpes,
en la punta de la nariz también seguro va a tener una lesión ocular. Y hay que atacarlo lo más pronto posible Sí, para la mejoría del sí. paciente. Y se ha visto que, por ejemplo, en el herpes zóster, si usted lo diagnostica, por ejemplo, si me llega un paciente a las 24 horas o 48 horas, se le pone el tratamiento e inmediatamente eso rápidamente se resuelve. Es Entonces, por impresionante. ejemplo, si ve pepitas en la nariz, cerca del ojo, le está doliendo mucho el ojo, la cabeza, puede ser un signo de alarma y que hay que contactar directamente Sí, al oftalmólogo lo de ideal, confianza. sí, lo ideal sería antes de que llegue a la nariz, antes de que duela tanto, debería ser que apenas le aparezcan algunas lesiones en la frente, cerca del párpado, acudir al médico. Y esto lo tratamos por telemedicina, porque al hacer el diagnóstico, como les dije, las fotos, el interrogatorio, todas las preguntas orientadas, le voy a poner el tratamiento. Se hace un seguimiento, incluso les mando la foto de los medicamentos para que sepan qué pedir en la farmacia, porque a Sí, veces se enredan por la parte de los diferentes nombres que es lo que también comerciales. decíamos, a todo le llaman colirio. Exacto, entonces les mando la foto, ellos me mandan foto, me llaman cuando están en la farmacia muchas veces, les coloco, les mando también por esta misma vía las indicaciones exactas y les hago un informe. El informe se los envío y hago un seguimiento. Todo eso lo hacemos por telemedicina y, por ejemplo, en mi paciente, impresionantemente, gracias a Dios, está bien, está Doctora, contento. tenemos aquí a Wirlat Godoy, que siempre nos escribe y dice, buenas tardes, Daniela. Doctora, ¿por qué ocurren los orzuelos? Los orzuelos es una infección que sucede en la parte del borde del párpado y donde ahí están unas glándulas y a veces se tapan por ciertas secreciones, se borrea y entonces se produce la inflamación. Tenemos a Daniel Trun 7 que dice, Perdón. feliz tarde, que se debe cuando se tiembla el párpado. Cuando se tiembla el párpado generalmente es por falta de reposo. Se ha visto que las personas que están con mucho estrés, no duermen bien, esas personas que tienen como insomnio, no descansan, les tiembla el párpado. Eso generalmente no tiene mayor problema, pero hay que evaluar el caso. Nos preguntan también por acá que cómo se cura la culebrilla en el ojo. Bueno, ese es un tratamiento que nosotros colocamos con un medicamento que hay diferentes tipos, pero el valaciclovir o el aciclovir nosotros lo vamos a indicar generalmente por vía oral. Pero la importancia de colocar la indicación exacta va a ser la diferencia en la mejoría rápida y con la disminución del dolor que va a quedar posterior al herpes, que es la disminución de la neuralgia posherpética que se llama. Claro, recordemos también que la ciclovir es utilizado para el herpes zóster en general en el organismo, es lo indicado también por los médicos infectólogos, y es un tratamiento estándar, que no hay que automedicarse porque tiene unas dosis específicas, un horario en donde se debe de tomar, y dependiendo de la zona, también la cantidad de días es específica. Lo que estamos evaluando con nuestra Exacto. especialista de hoy es qué tipo de abordaje se le realiza a este paciente que le pueda dar herpes zóster o conocido como culebrilla en la parte ocular y que va a agarrar la cara. Los dolores se refieren muy intensos, se Sí, habla incluso que se siente como una especie de veneno que quema también a muchos de los pacientes, entonces eso tiene que también alertarnos y atenderlo de manera rápida. Conjuntivitis, otro de los temas que siempre las personas tienen duda. ¿Todo ojo rojo es conjuntivitis? no, no. Todo ojo rojo no es conjuntivitis. Es importante acudir y consultar por todo ojo rojo, porque puede ser desde conjuntivitis tipo alérgica, que no es infecciosa, o sea que no vale la pena que le ponga unas gotas con antibióticos. Y aprovechemos de decir que no pueden estar usando gotas que están guardadas en la casa, porque si esa gota lo usó primero otra persona, está contaminada. Si usted mismo lo usó Pegarnos antes, la boquita de la gotita en el ojo sí, también la contamina. exacto. Una vez que la abrimos, ¿cuánto tiempo dura a pesar de que lo utilizamos con la distancia necesaria? Una vez abiertas las gotas oculares, ¿cuánto tiempo realmente tiene de vida útil? Mira, más o menos sería los 10 días de tratamiento, termina el frasquito. Sí, porque a veces las abrimos y decimos, no, pero se vence en el año tal, No, todavía me sirve, voy a no, guardarla. no, Y no, vemos incluso esas tapitas un poco extrañas ya con cambio de coloración porque ya la utilizamos y pasó a la vida útil. Entonces, exacto. alerta con esas últimas recomendaciones. Sí, bueno, no usar gotas de otra persona ni de usted misma, porque cuando usted las usó, tuvo una conjuntivitis. Usted se las colocó, probablemente se contaminó esas gotas con
esa bacteria o con lo que haya tenido en esa conjuntivitis. Si ahora tiene una nueva conjuntivitis o un problema, pensemos que tiene una conjuntivitis alérgica ahora, o si tiene de otro germen, se va a contaminar mayor, o sea, se va a infectar doblemente. Entonces, no hay que automedicarse y nosotros de verdad estamos haciendo pues estamos a la orden. Queremos agradecer su presencia el día de hoy. ¿Cómo la pueden Gracias. contactar? Ya que estamos activos en este telemedicina. Bueno, estamos siempre por el 0412-222-5381. Siempre ayudamos a repetir el número porque hay personas que no lo han anotado de repente rápido. Ajá, 0412-222-5381. ¿Redes sociales? Ajá, estoy como Nancy Martínez A en Twitter y como oftalmólogo Nancy Martínez en Instagram. Gracias por acompañarnos. Estamos. Nancy Martínez, oftalmólogo, nos acompañó el día de hoy. Gracias a ustedes por la sintonía. Nuestras redes @salud_gb, @Daniela J. Salas. Saludamos a todas las personas que se conectan fieles a través del Instagram Live. Será hasta una próxima oportunidad.